un día por aquí, 24 horas. Bueno, la charla que nos propuso, un poco lo que quería plantear cuando le invitamos, es anarquismo de barrio. Y bueno, para quien no conozca a Ruimán, es una de las caras visibles de la Federación Anarquista de Gran Canaria, del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria. Y destacar especialmente, tampoco voy a enrollarme mucho, pero bueno, las críticas que tanto la Federación de Gran Canaria como él personalmente ha recibido por las opiniones, por temas sobre prostitución, sobre la cuestión catalana, llamarle de alguna manera, sobre la diversidad de Polémicas Salvajes, y bueno, pues artículos que han ido publicando en blogs o en internet, llegando a su propia desmaterialización. Había quien decía que Ruimán no existía, que era una especie de invención de la FAC para que nadie tuviera que dar la cara, y bueno, aquí está, así que podrá daros sus opiniones. Pues buenas tardes, muchas gracias antes que nada al local por la invitación. La verdad es que para mí es un orgullo estar aquí, y no solo para mí, sino para toda la Federación Anarquista de Gran Canaria, que somos pocas, pero principalmente para las vecinas del Sindicato de Inquilinos de Gran Canaria, que ya somos unas 600 o así, y estas vecinas están muy orgullosas de que se oiga nuestra voz aquí en Barcelona, sobre todo en estos momentos. Incluso a algunas les hubiera gustado acompañarme, pero no han podido porque las compañías aéreas se han dedicado a asustar y a decir que no podía garantizarse el regreso si viajábamos aquí, que nos íbamos a quedar secuestrados en Cataluña. Pero sí, ha sido muy fuerte. Pero bueno, están aquí aunque sea en espíritu. Pues la cuestión del anarquismo de barrio que plantea la FAC no es nada novedoso, ni es nada que hayamos inventado nosotras, ni es nada nuevo siquiera. El anarquismo históricamente ha crecido cuando ha sabido leer su momento histórico. Cuando han habido revueltas campesinas, ha sabido propiciar la ocupación de tierras incultivas. Cuando ha habido problemas de desalojos, fue el anarcosindicalismo el que primero, antes que la PA o ninguna otra organización, levantó esa tradición de parar desahucios a través de muros humanos y creó los primeros sindicatos de inquilinos. Es decir, el anarquismo de barrio siempre ha existido, en tanto en cuanto el anarquismo se ha basado en representar las aspiraciones de los que no tienen nada. Cuando ha cambiado el perfil social de los anarquistas, y estos han pasado a ser mayoritariamente, sobre todo después de 1968, de clase media, pues han empezado a representar los ideales de la clase media y sus reclamaciones. Lo que está pasando en Gran Canaria es que estamos haciendo anarquismo las pobres, los que no tenemos nada, los que no hemos cursado estudios superiores, los que somos trabajadores manuales, las que no tenemos donde caernos muertas. Y por eso allí está surgiendo un anarquismo de barrio que no es nada teórico, que no es nada discursivo, sino que es muy, muy práctico y muy a intentar solucionar el día a día de la gente. Como digo, esto no es algo nuevo. Los primeros sindicatos de inquilinas se crean, por ejemplo, en Argentina, los crean mujeres como Virginia Volten, que protagoniza esas huelgas de alquileres en 1907 y 1909, las famosas huelgas de las escobas, porque salían a la calle con escobas para barrer la injusticia, y son las primeras que hacen huelgas de alquileres. Se sucede en Chile, se sucede en Sevilla, el profesor doctor Ballina organiza también un movimiento de huelga de alquileres y de protestas del hambre. En Barcelona, en 1931, hay un gran movimiento de huelga de alquileres, y la CNT y la FAI organizan un comité de defensa económica que es un antecesor del sindicato de inquilinos. Y en 1933, en Tenerife, tenemos un sindicato de inquilinos
que es en el que se inspira la Federación Anarquista para montar el suyo en 2017. Pero no solo ha sido en el tema de la vivienda, ha sido en todo. El anarquismo siempre ha sido fuerte y grande cuando ha mirado abajo, cuando ha mirado arriba se ha perdido. Hoy se habla mucho de la Semana Trágica en Barcelona y se hace la comparación de hoy con entonces. El perfil de la gente que se levantó en la Semana Trágica no tiene nada que ver con los jóvenes, muchos de ellos menores de 18 años que hoy vemos en las calles. Quienes organizaron el motín de la Semana Trágica fueron prostitutas como la 5 Céntimos, la Larga, la Bilbaína, la Valenciana, que se negaban a que sus parejas, sus hijos fueran a morir a África por una guerra que no les concernía. Esas mujeres organizaron los primeros motines, levantaron las primeras barricadas y propusieron quemar las primeras iglesias. Es una tradición que ya no se secunda mucho. Pues estas mujeres fueron las que encabezaron esos levantamientos. Y hoy, sin embargo, cuando se habla de prostitución, pues es casi una lacra y no las queremos en nuestros movimientos, en muchos aspectos, lo cual para mí me parece vergonzoso. La Federación Anarquista de Gran Canaria, no en el caso de estos prejuicios, pero sí a la hora de llevar un anarquismo convencional, éramos exactamente igual que cualquier movimiento anarquista al uso. En 2011 la federación surge en el 15M. Éramos pocos, nos encontramos en las plazas. Al principio nos llamaban el bloque negro, porque esa impresión de gente con banderas negras y tal causaba impacto en la isla de Gran Canaria. Y sobre todo por la tradición de la que viene el anarquismo canario, que es muy conflictiva. En Canarias no hay tradición anarquista. El padre del nacionalismo canario, el Secundino Delgado, se consideraba anarquista, pero más allá de él no hubo nada. En los 30 hubo esos conatos en la CNT de sindicatos de inquilinos y de huelgas de alquileres, pero después el franquismo en las Islas Canarias fue muy duro. Masacraron a muchísima gente y se convirtió todos esos años en un erial. En los 70 hay un movimiento de objeción de conciencia que vuelve a reactivar el anarquismo, pero no vuelve a haber nada hasta el 15M. Es mucho tiempo un pueblo sin luchar. En el 15M, ya digo, nos encontramos e hicimos un anarquismo al uso, clásico. Le quitábamos la cabecera a los sindicatos amarillos, a comisiones y UGT, los echábamos de la tarima, montábamos disturbios, les pegábamos a los nazis, hacíamos cosas así, ¿no? Que están muy bien, pero que requieren muy poco trabajo. Lo haces un día y hasta el mes que viene descansa. Más o menos. Bueno, aquí hay más. Aquí quizás, aquí es distinto. Pues bueno, entonces era un anarquismo muy al uso, muy convencional. Unos compañeros les dio por redactar unas octavillas sobre apostasía y no consumir transgénicos, y entonces íbamos repartiéndolo por la calle tranquilamente, ¿no? Y en una de estas le entregué un flyer a un señor. El flyer ponía: no consumas transgénicos. Y el hombre me tocó en el hombro, me di la vuelta y miré el rostro de la persona a la que yo le acababa de entregar ese papel, y vi que era una persona que estaba en situación de indigencia. Tenía un pollo medio podrido con una capa importante de moho en la mano que acababa de sacar del contenedor, y yo le estaba entregando un flyer en el que decía: no consumas transgénicos. Por detrás ponía: no causes huella ecológica, usa bicicleta. Y el hombre iba descalzo. Entonces a mí me causó personalmente un impacto muy fuerte. Me di cuenta de que el anarquismo que yo defendía estaba totalmente fuera de la realidad social canaria. Empezamos a estudiar cuál era la realidad canaria. Me gustaría preguntarles qué creen ustedes o qué opinan ustedes en dos palabras, qué opinión tienen de Canarias, pero ya me dirán si es distinta a la que yo les voy a decir, que se proyecta desde fuera. Sol, playa, palmera, 23, 25 grados de media, turismo, hamaca, bikini, mojito. Pues Canarias no es eso. Nunca lo ha sido
y aunque hoy se vende esa imagen, no tiene nada que ver con eso. En Canarias tenemos un 40% de población en riesgo de exclusión social. Somos oficialmente una de las regiones más pobres de la Europa política. Tenemos un 67% de población que manifiesta que es incapaz de llegar a fin de mes. En una población de 2.100.000, pues tenemos a la mayoría de la gente desempleada que nunca ha cotizado, que sus padres no cotizaron y que sus hijos tampoco van a cotizar. Tenemos un municipio como Telde, que es la segunda ciudad con más desempleo del Estado español, solo por detrás del puerto de Santa María, porque tuvieron que dividir el municipio, un barrio muy conflictivo del municipio, que es Ginamar, donde vivo yo, tuvieron que dividirlo en dos para repartirse 2 municipios el paro tan grande que había, para maquillar los números. Tenemos muchos problemas de desnutrición infantil, tenemos muchos problemas de desahucio, en torno a los 1.500 por trimestre. Tenemos los alquileres más caros, de los más caros del Estado, con un 40% de subida, solo estamos por detrás de Madrid y Barcelona, pero nuestros salarios son los de Extremadura. Entonces la gente no puede pagarse un alquiler y la gente no puede comer. La mayoría de la gente depende de los bancos de alimentos, dependen de los niños comen por lo que comen en los comedores escolares y la situación allí es muy dura. Quizás cuando ustedes vayan de turismo allá no lo vean, los que vayan, porque lo que les enseñarán son las playas, los hoteles y los todos incluidos. Pero si se dan una vuelta por X barrios, como La Isleta, Ginamar y demás, van a ver la miseria más dura y terrible directamente a la cara. Eso es violencia y no lo de los contenedores. La FAC leyó esta situación y decidimos actuar. Empezamos parando desahucios. La PA en Gran Canaria no atendía casos, sigue sin atender de alquiler ni tampoco de ocupación, nosotros sí, y empezamos con esa dinámica. Intentamos también implicar al movimiento Ocupa convencional, que allí es muy minoritario, en realojar a familias cuyo desahucio no se había podido parar. Pero el movimiento Ocupa estaba por otras cosas. Recuerdo una situación muy dura para mí, que fuimos a pedir que nos ayudaran a realojar a una familia con 3 niños que habían sido desahuciados y no nos habíamos enterado hasta que ya estaban en la calle. Sabíamos que en esa casa Ocupa había espacio, porque la habíamos abierto nosotros, y nos dijeron que no podían cedernos el espacio porque estaba destinado a una sesión de meditación y de Reiki. Entonces, a partir de ahí decidimos nosotros también volcarnos en ayudar a realojar a familias sin recursos. Empezamos primero con viviendas unifamiliares, pero después se nos dio la oportunidad de la Comunidad La Esperanza. La Comunidad La Esperanza es la ocupación más grande del Estado. Son 4 bloques de viviendas, 76 viviendas en total, y actualmente viven allí 210 personas, más de la mitad de ellas niños. No ha sido un trabajo fácil, ni mucho menos, y ha llevado un proceso de ensayo-error muy grave, muy profundo. Lo primero es que antes aceptábamos a cualquier persona que viniera a pedir casa sin comprobar si de verdad la necesitaba o no. Y eso fue una cabezonería mía, un error de auténticos gilipollas, que le decía a mis compañeros que no podíamos pedir papeles porque eso era antianarquista. Era muy burocrático, era muy retrógrado y tal. Y me equivoqué rotundamente. Mucha gente venía a pedir vivienda y ponía la suya en alquiler. Vivían de ocupa una temporada y alquilaban su casa. Entonces empezamos a pedir certificado del paro para ver los ingresos que tenían, de la seguridad social, por si recibían alguna ayuda, y decirnos externos para garantizarnos de que no tenían otra vivienda. Y eso no bastó, porque acabamos pidiendo hasta el libro de familia, porque había gente que venía con hijos inventados.
Es decir, yo recuerdo la situación de un padre que venía con un hijo en brazos, que los acaban de desahuciar, el niño llorando. Papá, por favor, no quiero quedarme en la calle. Yo muy preocupado, asustado, yo llorando también. No te preocupes, ven mañana, te damos la llave ya, vamos a organizar. Y suerte que no vino por la llave. Y cuando fui al supermercado me encontré a ese niño con otra familia. Fue a acercarme al niño y digo, ¿y tu padre dónde está que no vino por la llave? Y cuando se vira el adulto y me dice, ¿qué padre? Si el padre soy yo. Y obviamente no era el mismo señor que me había venido a pedir casa. Al final le habían dado al niño 5 euros y acompáñame que voy a pedir vivienda. Entonces acabamos pidiendo muchos requisitos que llamamos nosotros económicos y sociales. Aparte de eso, también empezamos a pedir requisitos personales. Ya no basta con tener necesidad. La gente tiene que demostrar que está comprometida, que está dispuesta a ayudar a otras personas, tanto como mínimo como se les ha ayudado a ellas. Tienen que afiliarse al sindicato de inquilinas, que es un proceso que viene posterior, y tienen que ayudar a ocupar su propia vivienda o a ponerse los suministros básicos. Solo quedan excluidas aquellas personas que por edad o enfermedad pues no pueden. El modelo que nosotros planteamos a las comunidades es autogestionario. Se hace una asamblea ordinaria el último domingo de cada mes, salvo que haga falta hacer alguna extraordinaria. Hay distintas comisiones de realojo para que los propios vecinos valoren los candidatos a la solicitud de vivienda, de mantenimiento, para arreglar desperfectos. Las sociedades se han hecho fuertes y han sobrevivido cuando se han volcado al exterior, cuando han ido a parar desahucios en otras partes de la isla, cuando han mantenido una estrategia de atención con los ayuntamientos y los gobiernos locales. Las comunidades son como una flor. Si tú la tienes en una urna aislada, pues sin oxígeno y sin luz se mueren. Necesitamos el conflicto constante para hacernos fuertes y sacar músculo. El problema que tenía la federación es que nosotras no podíamos pedirle a la gente a la que echábamos una mano que se uniera a la FAC. No tenía sentido. Te acabamos de ayudar y ahora hazte anarquista. No funciona. Por mucho que muchas vecinas hayan acabado haciéndose anarquistas. Vamos a hacer un colectivo más amplio y ahí nace el primer sindicato de inquilinas del Estado, que el primero se hizo en Canarias, que hay que recordarlo. Y entonces en enero de 2017 sacamos el sindicato de inquilinas de Gran Canaria, porque ahí sí le podíamos decir a la gente, vamos a ayudarte, pero tú te tienes que afiliar y ayudar a otras personas. Y de hecho ha sido muy fructífero. Se dio una circunstancia curiosa en la FAC que también me gusta señalar. Cuanto más trabajamos con las vecinas, cuanto más nos implicábamos con la gente, más se iban los anarquistas del colectivo y más entraban vecinas. Muchos anarquistas tienen alergia a contactar con gente real, porque en el mundo de las ideas todo es perfecto, es idílico, no hay contradicciones. Mañana se declara el comunismo libertario, la gente no va a ser nacionalista, ni racista, ni machista, y seguramente en el 36 toda la gente que salió a la calle montadas en camiones pues eran anarquistas perfectos y todos eran veganos, seguro. Pero la realidad es que la vida no es eso, ni es así. Y las ideas pocas veces coinciden con la realidad circundante. Entonces nuestras vecinas, muchas de ellas, a día de hoy, por mucho que lo combatimos, pues siguen teniendo 1000 prejuicios. Pero es que los anarquistas tienen 1000 prejuicios. Los anarquistas no dejan de ser machistas ni racistas porque lean a Beauvoir o a Fanon. Es un trabajo interno que muchas de ellas no hacen, pero creen que se lo pueden exigir al resto de la gente. Y para que tú le exijas algo a los demás, como mínimo tienes que exigírtelo antes tú mismo. Lo que pasa es que lo exigimos mal. No exigimos, vamos a intentar ser mejores hoy que mañana. No, entendemos el anarquismo como grados de perfección moral. Y vamos a ver si mañana llego al grado 10 de anarquismo y dejo de proyectar sombra. Y pasado al grado 11 y ya hago la fotosíntesis. Y repito, eso no es posible. El trabajo cotidiano con las personas reales conlleva 1000 millones de contradicciones.
porque es que es así. Y cuando tus vecinos salen a la calle a luchar, tienes que plantearte si lo están haciendo por una causa justa o no. Bien, pero principalmente plantéate qué te convierte a ti quedarte en casa. Si estamos mejor los anarquistas desde el Twitter o desde donde sea criticando que la gente se mueva, o estamos mejor acompañándoles intentando radicalizar la situación. Enrico Malatesta decía que los anarquistas tienen que implicarse en cualquier tipo de lucha popular que haya e intentar radicalizarla. Si los vecinos están haciendo una protesta, decía él, para rebajar los alquileres, metámonos en esa lucha. Y a lo mejor a la larga, cuando nos conozcan y vean que somos gente seria, resolutiva, efectiva, se plantean si en vez de rebajar los alquileres no sea mejor abolirlos. Pero primero hay que estar con ellos. Nadie le hace caso a alguien a quien no conoce. Malatesta era un reformista. Yo creo sinceramente que tenía razón. Antes de decirle a los compañeros catalanes desde fuera que lo que están haciendo en Barcelona es una estupidez, que son reos de la burguesía, que están ciegos de bandera, pues no sé, quizás haya que salir con ellos a la calle, llevarte algún pelotazo de goma y ver lo que están sacrificando la juventud catalana, que no es lo que está haciendo nadie en el resto del Estado. Quizás había que salir con ellos a la calle e intentar, luchando con ellos día a día en la barricada, si puedes ir incidiendo y estableciendo una hoja de ruta asumible por todos, en la que se plantee que quizás el problema de Cataluña no sea solo la independencia económica, la independencia política, perdón, sino que con unas instituciones libres, pero con un pueblo preso, no se cambia nada, y que a lo mejor hay que reclamar la independencia política, pero también la independencia económica. Que a lo mejor hay que romper con el Estado español, pero que a lo mejor también hay que romper con el capitalismo catalán. Pero para plantear eso, tienes que estar dentro. Desde fuera y desde Twitter no puedes, porque lo primero que te dicen es que eres un enterado y a nadie le gustan los consejos de un paracaidista. Esos 2.100.000 que les decía que somos, recibimos entre 13 y 15 millones de turistas al año. Y somos la región más pobre. El turismo no crea riqueza. Se la crea a los 2 o 3 hoteleros, a Airbnb, a los 2 o 3 que se dedican al alquiler vacacional, pero al trabajador no le crea ningún tipo de dinero, de riqueza. Entonces ese modelo hay que combatirlo, y creo que Cataluña es un sitio muy propicio porque estáis viviendo la misma invasión. Desde allí, una actividad que estamos haciendo, que se ha practicado, es la huelga de alquileres. Hemos hecho 2, no han sido muy conocidas fuera porque la han hecho unas anarquistas canarias, pero aún así han sido muy, muy exitosas. Han habido pisos que se han querido vaciar de sus inquilinos antiguos para ponerlos en alquiler vacacional. Si una familia está pagando 300 euros al mes desde hace años, pues el rentista se da cuenta de que si lo pone en alquiler vacacional puede cobrar 300 euros a la semana, no por domicilio, ni siquiera por habitación, sino hasta por colchón. En Gran Canaria se están alquilando cuartos de lavadoras, cuartos trasteros. Hay familias enteras que viven en cuartos trasteros de 10 metros cuadrados y se están alquilando incluso sofás. Ahí tenemos un caso de un compañero que vino a asesorarse si estaba viviendo en un sofá y pagaba 125 euros al mes. Si era lícito que no le dejaran acceder al baño y a la cocina de esa casa, porque solo podían, en un contrato irregular que le hicieron, solo podía vivir en el sofá, acceder del hall al sofá, y ya está. Ese era el alquiler. Entonces la precarización de la vida nos ha llevado a eso, a herramientas como la como la huelga de alquileres. Este rentista quería echar a todos los inquilinos y subirles el alquiler 3 o 4 veces más. Como no lo iban a poder pagar, pues echaba a los inquilinos, que la mayoría eran migrantes. Lo que hicimos fue reunir a todos los vecinos. Digo, si tú no pagas hoy la renta, pues tienes un problema. Si no lo pagan 100, el problema lo tiene el casero. Si el casero tiene que echarte a ti, pues tú tienes un problema. Si el casero tiene que echar a 100, el problema lo tiene el casero.
todo el mundo se dispuso a dejar de pagar y el casero solo se le notificó que empezaba la huelga de alquileres y aceptó todas las demandas de los vecinos. No solo no rescindió los contratos de alquiler, sino que les rebajó la renta e incluso les pintó el edificio. Esa fuerza se consigue cuando son las vecinas las que dirigen su propia lucha, las que la encabezan, cuando se mantienen al margen de partidos políticos y de líderes con intereses que trascienden de la lucha social cotidiana y que lo que quiere es que usar esa lucha como trampolín para meterse en las instituciones. Esas luchas son fuertes cuando los colectivos no están subvencionados, cuando los colectivos no están casados con nadie, cuando son independientes. El sindicato de inquilinos cobra una cuota simbólica, voluntaria, que no todo el mundo paga, de 1 euro al mes. Porque si nosotros pusiéramos una cuota de 10 euros o 30 euros como piden otros colectivos o sindicatos, pues no podría la gente asumirla, porque no tienen para comer. Entonces, desde aquí, ya para terminar, reivindicamos que el anarquismo deje de ser solo cosa de anarquistas. Queremos que el anarquismo sea cosa de las vecinas, que el anarquismo deje de plantearse como una cosa súper complicada, súper difícil, tengo que estudiar mucho, hacer cursos, una oposición para ser anarquista, no. El anarquismo tiene que ser algo sencillo, fácil, al alcance de todos. Tiene que ser un papelito arrugado que saquemos y metamos del bolsillo con cotidianidad, que esté manchado, que esté sucio, que esté rajado. Tiene que ser algo al alcance y a la mano de cualquier persona. El anarquismo es demasiado importante para que lo dejemos solo en manos de los anarquistas. Y ya está. Intervención no te había oído nunca, y bueno, es la primera vez que te oigo y para mí ha estado, bueno, me ha gustado principalmente solamente en el inicio, aquello que me ha situado el anarquismo de hoy a partir de la reflexión del Mayo 68. Bueno, yo lo situaba un poco más tarde, ese anarquismo burgués que tenemos hoy en día instalado en nuestra forma de ser, en nuestra cotidianidad, porque de una manera u otra, más o menos, esto lo intento denunciar, no sé si con la claridad que tú lo has hecho. Yo soy más parco, más garrulo en estos términos, pero sí que me doy cuenta que el anarquismo que tenemos hoy en día es un anarquismo de las élites, ¿no? Muy un poco pijo y aparte, ¿no? Bien, yo hice el libro de la huelga de alquileres, hice el libro de la huelga de alquileres de 1931 pensando, era un hecho muy conocido allá en Barcelona, que todos nuestros viejos anarquistas lo comentaban, pero que no le daban demasiada importancia. Cuando llegó el tema de los desahucios y todo esto, creí que era importante que como mínimo se supiera toda esta movida, ¿no? Y es cuando gracias al local y estas cosas, lo logramos editar y bueno, ahí está ya por su segunda edición y bueno, lleva su recorrido. Siempre ha habido una sesión por mi parte en el sentido de entender lo que significa el anarquismo en la construcción de una sociedad, lo que yo siempre he llamado una sociedad paralela. Es decir, que los anarquistas no tienen que esperar a que les solucionen el problema desde las altas instancias, desde la burguesía y todo esto, y es como creo que el anarquismo arrancó y tuvo éxito. Ahora que celebramos el centenario de la canadiense, pongamos como epicentro, pero no es el único momento, ¿no? Sino que el movimiento libertario fue capaz de construir esa sociedad paralela gracias a que la gente se dio cuenta que tenía que construir ella misma lo que necesitaba, es decir, los colegios, las escuelas racionalistas, los ateneos populares no libertarios, los economatos, las cooperativas de consumo, las cooperativas de construcción. Yo soy del Ateneo Enciclopédico. El mismo Ateneo Enciclopédico tuvo su cooperativa de construcción que hicieron más de 100 casas en Horta, por ahí arriba,
llegaron a construir más de 100 habitaciones y todo esto. Bueno, para mí va por ahí los tiros, va por espacios como en este momento, espacios como este, temporalmente libres de construir alguna cosa diferente en los barrios y donde haga falta, ¿no? Y bueno, fantástica tu intervención, sobre todo al principio y al final esta última frase magistral, ¿no? Y bueno, yo lo que creo es que hay que ir por este camino, hay que estar... Bueno, yo he nacido en este barrio, a mí me han echado de todos los sitios, pero he nacido no en este barrio, en esta calle. Yo he nacido en esta calle y me han echado de todo lo que tenían mis padres, ya no queda nada, ¿no? Queda... Y sobre todo, que allí no es muy raro que te desaparezcan. Le estaba comentando antes a los compañeros que tenemos 2 prisiones, el Salto del Negro y Juan Grande, y en el Salto del Negro desde 1990 han desaparecido 8 presos. No que se hayan fugado, han desaparecido. Nadie sabe dónde están. Entonces allí entras en una comisaría, sabes que entras pero no sabes si sales. Hay una situación muy caciquil, muy dura, muy de que aparece gente enterrada tranquilamente en descampados y nadie se alarma, no es nada sorprendente. Entonces dar la cara allí es muy complejo. Se está haciendo y se está rompiendo el miedo. De hecho, se toma la decisión de que yo dé la cara y me haga portavoz porque la policía, los guardias civiles no paraban de pasar delante de la comunidad y delante de vecinos y de tal, pues sacaban la mano por la ventanilla y me amenazaban como que me iban a disparar. Entonces dimos el salto de ir a los medios, a hablar en prensa, que nunca lo habíamos hecho. Nos parecía que hablar en prensa era contrarrevolucionario, burgués, nos manipulaban, y es verdad, es una espada de Damocles, tiene su peligro y hay que usarlos como el veneno, contando la dosis. Pero gracias a eso, pues desde que empecé a salir en la tele y tal, dejaron de molestarme. Hoy tenemos cada vez más portavoces, intentamos que eso no se traduzca, el que da la cara, el liderazgo, pero hay que reconocer que es muy difícil conseguir el militante integral. Aquí tienes mi carnet del sindicato de inquilinas y si no te gusta, llévame detenida, ya sabes. A ver si te atreves a detenerme. Y yo ver al policía cogiendo el sindicato, el carnet y apuntando el nombre y el teléfono del carnet. que es un carnet que hacemos a mano nosotros, ahora se los enseño. Es decir, que se ha roto bastante porque al pueblo, una vez está en una situación en la que ya ha ganado una victoria, es muy difícil hacer que retroceda, que pierda terreno. Ya esas mujeres han conquistado su techo. Todas las que vienen a pedir para pagar un desahucio, un realojo, son ellas. Entonces, cuando ya han parado un desahucio, se han cargado a la Sareb, se han cargado al Conde, es muy difícil cuando ya han tenido esas conquistas intentar que vuelvan a la situación de antes. Una vez te pones de pie, ya nadie puede tumbarte, es muy difícil. Carnet así, de cartón, no tenemos muchos medios y aquí te ponen la mensualidad, que ya tengo el año pagado. Que son las casitas. Oye, allí. Llega Castillo, si te acercas un poquito. Bueno, yo considero, compañero, que es muy loable la faena que habéis hecho. Que es muy loable la faena que habéis hecho en Canarias y que sigáis haciéndolo mucho tiempo más. Pero yo creo humildemente que no es transportable aquí a Barcelona. Yo te explico por qué. Aquí en Barcelona, casi esa revolución que vosotros estáis consiguiendo en Canarias es casi imposible. Porque yo siempre digo que aquí en Barcelona tenemos muchos pequeños burgueses. Me explico. Muchos pequeños burgueses, muchos obreros que en los 60, a base de trabajar horas y más horas, y en los 70, se han hecho con 3 o 4 pisos. Y esos pisos son la explotación de obreros sobre los obreros. Hoy día sobre la inmigración. Tú has hablado de que en Canarias hay gente que se traspola a dormir en bañeras, incluso en bañeras. Aquí se han alquilado camas, o sea, camas calientes. Salir uno de una cama y meter a otra persona en esa misma cama por horas. Se ha llegado a hacer aquí en Barcelona. O sea, y mientras esté esa pequeña burguesía que tiene esos 3 o 4 pisos, que tienen miedo a que se los quiten,
aquí la revolución es casi imposible, bajo mi punto de vista, es casi imposible hacerlo, pero es que es me voy para casa, soy gallego, hijo de policía. No escucha. Viva tú, hombre. Soy gallego, hijo de policía, me voy para casa porque no tengo techo. Muy bien. Pero... Anda, vete ya, va. Gracias. Pero una guapo. Es verdad, pero Es otra historia. Nos lo encontramos por la noche seguro cuando estemos... bueno, pues ese es el gran problema que tenemos aquí. En cuanto a la unidad de la gente, pues aquí la gente estamos unida a los que estamos unidos, porque la inmensa mayoría, incluso los propios sindicatos, aquí tenemos 3 fracciones de la CNT, me parece. Está Joaquín Costa, está Medina Celi, está El Gregar, y no sé si hay alguna fracción más, me corregís si hay alguna fracción más, y me parece que entre nosotros casi todos estamos a uñas y dientes, por lo tanto la unidad es casi imposible llegar a conseguirla, y es por eso, porque aquí mientras haya esa pequeña burguesía no nos llegaremos a unir nunca, porque es contra la gente y ya te he dicho, es la explotación del obrero sobre el obrero, y es lo que más está premiando aquí en Barcelona, y por eso es casi imposible, es casi imposible, porque es que pasa igual que con los maderos. Con los maderos hoy día no puedes hablar con nadie, porque el que más y el que menos tiene un familiar que es madero, que es segurata, que es guardia civil, que es esto, que es lo otro. Por lo tanto, cuando hablan más te miran con una cara como diciendo, ¿este tío dónde sale? Y no queremos ver la realidad que tenemos. No tenemos que cada vez más nos están masacrando. Y es lo que me decía el compañero aquí esta mañana, que lo que estamos viendo estos días en la calle son de los chavales más jóvenes que no ven ninguna clase de futuro. No tienen, y por eso han perdido el miedo a todo. No tienen absolutamente miedo a nada. Y les da lo mismo que lo cojan, recibir un palo, que lo lleven a la comisaría, que lo lleven donde quieran. Porque es que no hay ninguna ilusión por nada ni por nadie. Y aquí en Barcelona se acentúa muchísimo más que quizás en otros sitios. Pero es simplemente por eso, simplemente matizar eso. En cuanto a lo demás, a la insolidaridad de la gente, pues nos podríamos extender muchísimo más. En otros campos y en otros mundos que no nos viene al caso ahora. Pues muy interesante lo que comentas. Quizás sería ver, yo no tengo datos para hablar de la situación aquí propia de Cataluña, de Barcelona, pero a lo mejor lo has descrito muy bien, obreros, cachando a obreros. También pasa un poco así en Canarias. Entonces quizás la idea sea ir bajando esa jerarquía, esa serie de escalones, e intentar organizarse con el que está abajo del todo, con esos que son esos obreros que son oprimidos por otros obreros, y ver si a través de ellos quizás se pueda organizar algo. Digo, cuando yo voy a dar charlas por distintas partes de la península, pues me dicen que ahí no se puede exportar el modelo porque no hay las mismas cotas de pobreza o hay otra situación. Y les pregunto, ¿pero y no hay aquí barrios pobres? Y me dicen, sí, pero son barrios de gitanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos metemos ahí? Y entonces yo digo, pues al que hay que cambiarte es a ti, no a ellos, pero bueno. Y entonces yo digo, claro, es que nosotros también trabajamos con gente de la comunidad gitana, que son desahuciados, que tienen un estigma social y demás, con muchas personas racializadas, etc. Entonces, el problema es que no nos gusta, a lo mejor a muchos, vincularnos con las últimas piezas del escalón, y a lo mejor es lo que tenemos que empezar a hacer, organizarnos desde abajo, crear una organización de lo que siempre hubo en el anarquismo, que era el lumpen, organizarse con el lumpen, con el mal llamado lumpen por los marxistas, y crear sindicatos de precaria en base a las compañeras que trabajan de cuidados, a las compañeras que trabajan en la limpieza, a las compañeras que están presas, a las compañeras que ejercen la prostitución, y a lo mejor empezar a organizarnos en esos ámbitos, que son los que nadie quiere y los que más necesitados están. A lo mejor podría ser una forma de empezar. Esa gente que duerme que alquila esas camas por hora, pues empezar a organizarnos con ellos y cambiar el foco de nuestra atención, que a lo mejor lo pensamos en el trabajador que está jodido porque le bajan el sueldo o le piden unas horas más, y a lo mejor hay que pensar en el que no tiene nómina, ni su problema es de que no le pagan la paga de Navidad, sino que no tiene que echarse la boca mañana. A lo mejor sería cambiar un poco ese foco.
Pero es muy interesante el comentario, mucho. Muy interesante y me lo apunto.